Aquí de dos evangelistas, dos hombres de Dios que están soltando algo poderoso. Amén. Yo estoy aquí, como dicen, de exhibición, porque yo lo que quiero es escuchar voz del Espíritu Santo, y aquí hay voz del Espíritu Santo. Amén. Nuestro hermano Samuel estaba hablando, ensaltando un tema muy interesante. Dios mío, Padre, todo el mundo sabe la historia de Mefibosé. Mefibosé pensaba que todo estaba perdido. Mefibosé no contaba con nadie, pero qué bueno es cuando nosotros estamos marcados y cuando estamos elegidos por el Espíritu Santo, por el Señor, y allá en los cielos, que Dios siempre se recuerda de nosotros. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro hermano Michael. Dios mío, es un conjunto, ministro, que tenemos aquí, ya usted sabe. Michael, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ministro, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Me siento más que privilegiado de estar presente aquí con cada uno de ustedes. Primeramente agradecido con Dios, amén. Mi nombre ya mencionado, Michael, siervo del Señor. Nos congregamos en el movimiento internacional pentecostal Rescatando las Ovejas Perdidas, con mi querida pastora Ana Cristina Saturia, con pastor Ronald Félix. Amén. Estamos esta noche hablando bajo el tema "Hay una esperanza" o "Aún hay una esperanza". Para muchos tal vez que se sientan que ya la vida para ellos no vale nada. Hay muchas personas para estos tiempos que la depresión se está acabando con ellos, pero hoy vinimos a traerle una palabra para que ellos puedan entender que aún hay una esperanza, solamente que hay que acudir a esa esperanza, la cual es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza más fuerte que ha podido existir para estos tiempos es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que estaremos hablando bajo el tema que aún hay esperanza. Aleluya. No, ministro, este programa es suyo. Suelten, suelten. Me dijeron que ustedes tienen algo poderoso ahí. Todavía hay esperanza. Amén. Todos aquellos que piensan que el Señor no se ha acordado de ellos, déjenme decirle que todavía hay esperanza. Michael, ¿qué tú me tienes ahí? Quiero escuchar. ¿Qué tú me tienes ahí, Dios mío? Aleluya. Amén. Así es. Vamos a darle continuidad a lo que leyó mi hermano Samuel. Amén. Que es en el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 9, verso 1. Vemos una historia muy impactante, amado, ahí, que se habla de un joven llamado Mefibosé. Y para entender la vida de este joven debemos darle un chisme para atrás. Dice que el abuelo de este joven llamado Saúl, el cual fue rey sobre el pueblo de Israel. La Biblia registra que este hombre fue el primer rey sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo en un momento, como los demás naciones en la antigüedad, tenían reyes y ellos también querían rey. Dice la Biblia que ellos le pidieron a Samuel que le diera rey para que gobernara sobre ellos como los demás naciones. Y dice que de Saúl salió un joven llamado Jonatán, hijo de Saúl también, y entonces de Jonatán salió el joven llamado Mefiboset. Pero viendo la historia, la vida de Mefiboset no ha sido tan fácil como muchos tal vez esperan, porque mayormente sabemos que el que nace dentro del palacio siempre tiene una vida cómoda, pero no siempre la vida termina como empieza, no siempre como empieza la cosa termina así. La Biblia enseña que el hombre llamado Saúl llegó un momento que salió de la voluntad del Señor y fue desechado, y de ahí también fue desechado su reinado, lo cual no permitió que Jonatán fuera rey después de su padre. Porque de acuerdo a las leyes de aquel tiempo, Jonatán debería ser rey después de su padre. Pero a causa de que Dios desechó a Saúl, ya Jonatán no fue rey, sino tuvo que huir y murió a través de la guerra. Ahora bien, la vida de Mefiboset, la Biblia dice que cuando su padre murió, Mefiboset tenía 5 años. 5 años de edad, señores, no ha sido muy fácil para un niño de 5 años quedarse lisiado de los pies a través de la guerra y las dificultades que se encontró. Pero algo que me llama la atención es que cuando hay una esperanza para una persona, no importa dónde usted se encuentra, el momento y el lugar, simplemente cuando llega el momento de que la mano de Dios se manifiesta sobre tu vida, no importa dónde usted se encuentra, esa esperanza te persigue. La Biblia enseña que aquel muchacho, después de la trayectoria, que él se quedó lisiado de ambos pies, se fue a vivir en un lugar llamado Lodebar. Y cuando yo me pongo a estudiar y a analizar
analizar qué era Lodebar, me di cuenta que la tierra llamado Lodebar es una tierra donde se encontraba la gente que ya para ellos, por decir, no había esperanza, que ya para ellos no había un futuro. Me di cuenta que la tierra de Lodebar es donde se encontraba todo lo menospreciado. Me di cuenta que en la tierra de Lodebar se encontraba personas la cual el mundo ya había desechado, pero algo que la sociedad no entiende, la humanidad de ese tiempo no entiende, que a veces lo que desecha el hombre, Dios lo toma y hace algo nuevo con esa persona. Y me di cuenta que durante la vida de Mefibosé en Lodebar, ya a Mefibosé se le perdió la esperanza de volver a comer en la mesa de un rey. A Mefibosé ya se le perdió la esperanza de vestirse con vestidura nueva. A Mefibosé se le fue la esperanza de verse un día teniendo gente que trabajaba con él. Y de repente la Biblia enseña que cuando David establece su reinado, David había tenido un pacto con Jonatán, el cual es padre de Mefibosé, que murió en la guerra. La Biblia dice que ellos habían jurado un pacto de amistad, un pacto de misericordia, pero de repente David se acuerda de ese pacto y manda a llamar a uno llamado Siba. ¿Y quién era Siba? Siba era uno de los siervos de Saúl, uno de los que trabajaban también en el palacio con el rey llamado Saúl. Entonces la Biblia registra que el único que se había quedado era el tal llamado Siba y Mefibosé como lo más íntimo de la casa de Saúl. Ahora bien, cuando llega Siba, David le pregunta: ¿acaso ha quedado alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda hacer misericordia? Y la Biblia dice que Siba le responde: sí, queda uno, llamado Mefibosé, en Lodebar, es lisiado en ambos pies. Y algo me llama la atención, es que a veces cuando preguntan por usted, el enemigo, para impedir que usted alcanza la esperanza que hay todavía, empieza a dar ciertos detalles, lo cual no fue lo que le preguntó. Siba empieza a hablar de que Mefibosé era lisiado y todo eso. Sin embargo, David nunca le preguntó si Mefibosé era lisiado o no, sino que le preguntó si acaso ha quedado alguien en la casa de Saúl. Ahora bien, cuando llega Mefibosé, David empieza a devolverle todo lo que era de sus abuelos y de su padre, haciendo misericordia con Mefiboset, porque de acuerdo al antiguo Israel, el que ya tenía un reinado, todo lo que se le asignó ya era suyo. Gloria a Dios. Aunque eran de alguien más, ya eran suyos porque usted era el rey. Pero David, para hacer misericordia así de Mefiboset, le devolvió todo. La Biblia dice que le dio la oportunidad de comer en su mesa todos los días de su vida. O sea, había una esperanza asignada sobre la vida de Mefiboset. ¿Qué usted entiende ahí, ministro, sobre eso? Oh, ministro, esa historia así en la Biblia, ministro, son algo demasiado terrible. Dame cámara, por favor, los tres, enfócanos en los tres. Gloria a Dios, eso es algo terrible, ministro, porque si tú te fijas que Mefiboset, como están expresando ustedes, en Mefiboset no había solución. Lo que más Mefiboset tenía lejos era que el rey David lo iba a tener tan pendiente a él, como son las cosas de la vida. No las cosas de la vida, las cosas de Dios. Hay veces que hay muchas personas que están en los zafacones, que están en la droga, que están en la prostitución. Ellos piensan que no hay solución, que nadie se acuerda de ellos. Pero si tú te fijas que cuando Dios llegue el tiempo caen sobre esa gente, ya Dios lo cambia, lo transforma. Y tú sabes el ministerio que Dios forma sobre esa gente. ¿Qué pasó con Mefiboset? Cuando Mefiboset estaba ahí en esa región, nadie le hacía caso, lo aqueroseaban, pidiendo comida, pidiendo migajas. Pero algo que me llama la atención de ese paisaje bíblico: ¿quién fue que habló espesamente con David? Fue Siba. ¿De dónde viene Siba? De la casa de Saúl. Pero ¿qué pasa? Siba también, como que Siba era más inteligente que todos ellos, porque Siba se la sabía toda. Porque es que Siba estaba con Saúl en el palacio. Siba era uno de los más Dios mío, no. Siempre ha sido muy interesado. Sí. Me di cuenta que más adelante de esta misma historia, hablando de Mefiboset, me di cuenta que después, cuando Absalón, el hijo de David, se pone en contra de él para quitarle el reinado, amén, la Biblia dice que David tuvo que huir de la ciudad. Pero algo me llama la atención: Mefiboset, al estar lisiado, no pudo huir con David. Y va Siba por abajo, le dice a David que Mefiboset lo traicionó, y dice
que cuando él fue con la astucia de que al David saber que Mefibosé lo traicionó para devolverle todo lo que era de Mefibosé para entregárselo a Siba. La Biblia dice que realmente pasó así. David le dio a Siba lo que él le había dado a Mefibosé pensando que Mefibosé le traicionó. Y entonces cuando sucede todo esto, después que ya Absalón, el hijo de David, murió, David vuelve a establecer su reinado, encuentra a Mefibosé en un estado en la cual se usaba en la antigüedad, era como decir una forma de vestirse de silicio. Amén. Dice que Mefibosé no se quitó ni la barba, no se limpió ni la cara, ni la cabeza, ni tampoco se cambió de vestidura. Era una forma de que esa persona estaba de luto, de que aquella cosa que había acontecido le había dolido. Por eso que David, al volver y halló a Mefibosé en ese estado, la cual no cambió su estado, esperando el regreso de David, David entendió que Mefibosé siempre ha sido leal. Por eso de nuevo mandó a hacer justicia para quitar lo que él le había quitado a Mefibosé, se lo dio a Siba. Entonces nuevamente para quitárselo a Siba y devolvérselo a Mefibosé. Y Mefibosé le